Hola humanitos, hoy continuamos con Dr. Stone, pero antes tengo que agradecerles enormemente el apoyo a Piña Colada Sat y a Egodmata, que se han unido como aliens, aunque Egodmata lleva ya 5 meses en el nivel. Y sí, he dicho Piña Colada Sat, sí, el mismo. Es gracias a ellos que he preparado este vídeo tan rápido, he optimizado el tiempo al 100% esta semana, aunque eso creo que me ha quitado años de vida, pero mereció la pena. En el vídeo de hoy vamos a ver 2 arcos juntos, aprovechando que son muy cortitos. Vamos a ver el arco del Nuevo Mundo de Piedra, que lo encontramos en los tomos 22 y 23, y de los capítulos del 194 al 200. Y luego continuamos con el arco del Trotamundos, que está en los tomos 23 y 24 del manga, y de los capítulos del 201 al 212. Pues vamos allá en un 10 billones%. ¡Ikimashou! El mundo entero había sido petrificado de nuevo. Pasaron algunos años hasta que un rayo cayó cerca de uno de los altavoces y provocó que el tarro que contenía la fórmula se rompiera, cayendo sobre Suika y devolviéndola a la vida. Al encontrarse la pobre Suika sola en el mundo, sin más fórmula despetrificadora, sin la ayuda de Senku para decirle qué hacer, sin la comida de François y sin el cariño de Kohaku, rompe a llorar abrumada por la soledad. Pero entonces recuerda que Senku también estuvo solo mucho tiempo, con la diferencia de que ella sabía que existía una fórmula que los devolvería a todos a la vida. Con la esperanza de dar con algún tarro de fórmula entre sus amigos, Suika los va encontrando a todos y poco a poco, ayudándose de herramientas, los agrupa en un mismo lugar. Al no encontrar a Luna y a Chelsea, Suika deduce que ellas se habrían alejado de allí con la idea de ser las encargadas de despetrificarlos, por lo que deberían tener algo de fórmula. No fueron nada fáciles de encontrar, pero cuando al fin las localizó, por desgracia los tarros que ellas llevaban se habían roto. Las llevó junto al resto y entonces Suika encontró en los bolsillos de Chelsea un mapa de la zona, con el que se ayudó para encontrar árboles frutales para alimentarse. En los bolsillos de Senku encontró las instrucciones para crear más fórmula despetrificadora. No importaba cuánto tiempo le llevase, Suika estaba decidida a crear por ella misma la fórmula y despetrificar a sus amigos. Imitando a Senku, se escribió la ecuación de Einstein en la ropa y gracias a que ella ya estudió mucho y aprendió a leer, descubre que había 3 formas posibles de crear el líquido despetrificador. La última opción tomaba muchísimo tiempo, así que Suika la descartó. Intentaría hacer ácido nítrico siguiendo las instrucciones y aunque no entendía absolutamente nada, seguiría los pasos y algo tendría que funcionar. Aún así, las 2 primeras opciones eran demasiado complicadas para ella y mira que lo intentó, pero al final seguiría los pasos de la tercera opción, que, aunque era la que más tiempo le llevaría, era la más sencilla. Necesitaba caca, principalmente, mucha caca, y si era de ave, mejor que mejor. Había que mezclar mucha caquita con cenizas y enterrarlas durante todo un año. Era mucho tiempo, pero no le quedaba otra, y Suika dibujó su propio plano de pasos para entenderlo todo a su manera. Algunos años de trabajo acabaron en fracaso, pero Suika no se rindió, y un día la fórmula al fin funcionó y Senku fue despetrificado. Habían pasado 7 años desde que se petrificaron y la pequeña Suika había crecido. Senku la felicita, sin duda fue la mejor opción seguir las últimas instrucciones, y al despetrificar a Senku, ahora él podría hacer más líquido mucho más rápido. En poco más de 2 semanas consiguieron hacer líquido suficiente para despetrificar a 16 personas. Kohaku, Ryusui, François. En un momento el reino de la ciencia había resurgido. Tsukasa estaba sorprendido de ver que Hyoga había vuelto a la vida, y es que, esa noche, Tsukasa le explica a Senku que estaba seguro de que Hyoga había muerto en la batalla antes de ser petrificado. Eso solo podía significar que, gracias a la medusa, la humanidad contaba ahora con vida eterna. La inmortalidad era algo que sonaba muy bien, pero en la práctica sería un gran problema que generaría superpoblación y escasez de alimentos y recursos. Con las reglas del mundo cambiadas en un 10 billones%, los músculos y las armas ya no jugaban el mismo papel. Ir al espacio seguía siendo la prioridad, así que trajeron de vuelta al mayor experto en cohetes espaciales. Por el momento, Tsukasa, Senku, Seno y Chrome guardarían en secreto la facultad resucitadora de la medusa. Era una información que no se podía ir contando a la ligera. Gracias al pendiente transmisor, se dan cuenta de que el hombre del porqué había dejado de transmitir. Debió de cortar el mensaje al volverse de nuevo todo el planeta de piedra. Es decir, que hasta que ellos no volvieran a emitir ondas de radio, el hombre del porqué seguiría creyendo que estaban todos petrificados. Ahora tenían la oportunidad perfecta de fabricar el cohete y viajar a la luna para pillarle completamente por sorpresa. Para asegurar la cooperación de Seno, el grupo promete que las acciones de Stanley las calificarían de actos de guerra justificables en lugar de intentos de asesinato.
A Seno le parece un intercambio elegante, así que enseguida comienza a trabajar con Senku en el plano del cohete espacial. Para el primer paso necesitaban usar gas de argón dentro de un tubo de cristal al que se le aplicaría alto voltaje. Para no complicar las cosas, con esto hicieron un contador Geiger, un detector de radiación que detectaba minerales. Allí en Araxá encontraron prácticamente todos los minerales que necesitaban, excepto hierro, y para eso rescataron el Perseo, que sin mantenimiento había acabado hundido, y le extrajeron el metal, lo que hizo sufrir mucho al pobre Kaseki. Pero no había por qué temer, Senku ya había pensado en una mejora para el Perseo de un 10 billones%. Fundiendo hierro mezclado con cromo, consiguieron acero inoxidable, que, aparte de para construir el cohete, le darían otras utilidades como latas para conservas de comida o cuchillos de gran calidad. Fueron despetrificando a los secuaces de Seno y también a personas locales que encontraron por allí. Al fin y al cabo necesitaban mano de obra. Seno tenía que perfeccionar aún más el acero inoxidable. Lo que habían hecho no les serviría para el cohete, así que prepara un mecanismo que aumentaría la calidad de las superaleaciones. El problema era que emitía unos gases extremadamente tóxicos, pero a Seno no le importaba ser recordado como un villano por sus métodos poco ortodoxos. Él se convertiría en el científico de la oscuridad, mientras Senku sería el científico de la luz. Con la ciudad de la superaleación fundada, ahora Senku se encargaría de construir un nuevo Perseo mientras Seno se centraba en el motor del cohete. Como encontrar petróleo lo daban por descartado, el nuevo Perseo funcionaría con la energía del futuro, es decir, con desechos orgánicos. Y eso lo conseguirían gracias al proceso Fischer-Tropsch, inventado en su día por el ejército alemán para convertir el gas de los desechos en combustible líquido. Les tomó medio año de preparativos y duro trabajo poder hacer la primera prueba del motor del cohete. Esa prueba fue todo un éxito, aunque todavía había muchos detalles por pulir, pero estaban un poco más cerca del objetivo, así que darían el siguiente paso y todos se dividirían en 3 grupos. El equipo de Seno se quedaría en la ciudad de la superaleación perfeccionando el motor del cohete. El equipo de Taiju partiría hacia Estados Unidos para revivir al grupo de la ciudad del maíz. Serían los encargados de revivir a la humanidad, mientras que el equipo de Senku viajaría por todo el mundo para hacerse con los recursos necesarios para construir la nave espacial. Por supuesto contaban con un motor similar al del mismo cohete, que les ayudaría a viajar muchísimo más rápido. Mientras que llegar a América les tomó 40 días, ahora esa distancia la recorrerían en solo una semana. A Chrome le parecía increíble todo lo que habían conseguido trabajando simplemente con piedras, las mismas piedras que él inocentemente coleccionaba, y con esa emoción el grupo comienza de nuevo el viaje. La comunicación entre los 3 equipos era algo imprescindible, así que todos aprenderían código Morse para facilitar el envío y recepción de información. Era evidente que, al activar las ondas de radio, el hombre del porqué se daría cuenta y volvería a mandarles aquel mensaje de por qué una y otra vez. La civilización científica no podía funcionar sin emitir esas ondas, así que aunque sería un fastidio que el enemigo supiera que se habían despetrificado, no tenían más remedio que usarlas para comunicarse. Sin embargo, Chrome se da cuenta de que el mensaje que el hombre del porqué estaba emitiendo era diferente. Estaba en inglés, por lo que Chrome no lo entendía, y el mensaje preguntaba que si es que querían morir. Parecía que el enemigo estaba listo para empezar una conversación, y aunque le envían algunas respuestas, las señales se detuvieron y no obtuvieron respuesta. El hombre del porqué solo les emitía advertencias, por lo que Gen dedujo que debía de creerse muy superior a ellos. Eso significaba que no les mandaría ninguna oleada de medusas, a menos a corto plazo, y mientras él no actuase, ellos podrían terminar los preparativos de la nave para hacerle una visita a la Luna. Aparte del motor del cohete y la nave espacial, también necesitarían trajes espaciales, así que la siguiente parada sería España, donde obtendrían un montón de fluorita. En España también había algo que a François y a Ryusui les volvía locos, el aceite de oliva, y en cosa de una semana, el grupo desembarcó en Barcelona. Varearon los olivos, produjeron el aceite, François preparó platos típicos del país y despetrificaron a muchas personas que les dan las gracias porque los revivieran, por la comida y por el oro que les llevaron, meme incluido. Los españoles, sorprendidos por la bondad del reino de la ciencia, que solo buscaba traerlos a todos de vuelta, sin intención de gobernarlos ni someterlos con sus avances científicos, se rinden a sus pies y están dispuestos a ayudarles en todo lo que necesitaran. Así que Ryusui se los gana contratándolos para extraer fluorita, que era el objetivo principal por el que fueron allí. La fluorita es una piedra brillante cristalina que les sería de gran utilidad como lente de altísima calidad. Entonces Senku prepara un prototipo de cohete en pequeña escala con el que harían una prueba.
aunque primero necesitaban llegar a su siguiente destino, la ciudad de las matemáticas en la India, pues necesitaban cálculos extremadamente precisos para no cagarla con la trayectoria del cohete. Para ir desde España hasta la India habría que rodear todo África, lo que era una locura. El combustible les escaseaba, pero había una pequeña probabilidad de que el canal de Suez se encontrase abierto. Tenía características muy diferentes al canal de Panamá, así que era posible que después de 3700 años no se hubiese cerrado. Para no jugársela a toparse con un callejón sin salida y aprovechando el magnífico telescopio que habían hecho con la fluorita, Chelsea sube al globo para comprobar el canal y de paso crear una carta náutica. El canal estaba bloqueado por una especie de presa hecha de árboles secos y basura, posiblemente provocado por un cambio climático, así que Senku decide sacrificar el cohete usándolo a modo de misil balístico para destruir la presa, y de esa forma el Perseo atravesó el canal de Suez, poniendo rumbo hacia la India. Citando a Galileo, Ryusui le explica a Kohaku que el universo estaba escrito en el lenguaje de las matemáticas. Era el lenguaje universal y la forma de controlar con total precisión la trayectoria del vuelo. Aunque Senku fuese un genio, sus cálculos eran siempre aproximaciones y le servía para hacer estimaciones. Necesitaban una forma de calcular grandes cifras con decenas de decimales y por eso iban a la India. Allí la corporación Nanami fundó una universidad de genios súper talentosos, pero a Ryusui solo parecía interesarle encontrar a un tal Sai, quien poseía un poder cerebral muy superior a cualquier persona. Nada más llegar a la India, encontraron las especias para cocinar curry, y gracias a que Ryusui imaginaba que Sai se encontraría en la azotea de la universidad cuando fue petrificado, analizando la composición del terreno, no tardaron mucho en encontrarlo. Sin embargo, nada más despetrificarlo y ver a Ryusui, Sai sale corriendo. Resultaba que Sai era el hermano mayor de Ryusui. Ryusui afirmaba que su hermano era un genio, pero Sai no hacía más que desmentirlo. Lo cierto era que Sai podía hacer multiplicaciones de 10 dígitos en apenas unos segundos, pero para él eso era algo inútil, pues cualquier ordenador podría hacer el cálculo en un instante. A Sai lo que realmente le apasionaba era programar videojuegos. Esa era la razón por la que se marchó a la India, huyendo de las responsabilidades familiares para centrarse en aquello que lo hacía realmente feliz. Sin embargo, en aquel mundo de piedra, un ordenador era algo inimaginable. Sai no quería vivir en un mundo en el que no pudiera programar, y justo cuando pensaban que quizá él no sería quien necesitaban, Sai se motivó y escribió por toda su habitación el código de Dragon Quest. Sai sí que era un auténtico genio, y Senku estaba muy sorprendido. Si era capaz de escribir ese código, podrían ser capaces de fabricar una Nintendo NES, y con ella podrían hacer volar un cohete. Ahora construirían el primer ordenador de ese mundo de piedra. Mientras tanto, el grupo de Taiju había llegado a la ciudad del maíz y habían despetrificado a todos. Y a la vez, Senku trató de explicarle a su grupo el funcionamiento de los ordenadores con el juego de levantar la bandera. Con unos y ceros, los ordenadores resolvían continuamente problemas matemáticos, pero Sai no entendía cómo iba a ser posible fabricar semiconductores en ese mundo. Para eso, Senku tenía una respuesta: el parametrón, un pequeño arco de cobre y zinc envuelto con un hilo de alambre que conectando varios entre sí daban un circuito sumador. Eso solo hacía cálculos simples, como que 1 más 1 son 2, pero era el primer paso para crear una calculadora, que después convertirían en una videoconsola y por último en un superordenador. Todo ese trabajo se lo tenían que delegar a los de la ciudad del maíz, pero explicarles cómo debían colocar las conexiones en código Morse era algo imposible. Seno, que desde Sudamérica estaba atento a todas las conversaciones, decide que era la hora de fabricar un fax, pero no como el de la última vez, ahora sería un fax de verdad. Usando esfalerita quemada con electricidad, el fax copiaría la imagen al detectar si cada hueco era blanco o negro y convertiría esa información en electricidad, que por ondas de radio se trasladaría a Norteamérica. Y mientras ellos construían el ordenador, el grupo de Senku seguiría viajando para conseguir el resto de materiales. Sai planeaba quedarse en la India, a lo que Ryusui no estaba nada de acuerdo, quería que su hermano viajase con ellos. Entonces les llegó el primer fax desde la ciudad del maíz, una foto grupal que al parecer hizo recordar algo incómodo para los hermanos Nanami. Esa noche Chelsea fue demasiado directa al ir a preguntarle qué pasaba entre ellos dos y qué pasaba con las fotos grupales. Y Sai explica que ellos dos nunca salían en las fotos familiares porque eran los únicos que no nacieron de la matriarca de la familia Nanami. Mientras Sai fue forzado a convertirse en un soldado de las matemáticas, Ryusui parecía hacer siempre lo que quería, era indomable y siempre iba a pedirle ayuda egoístamente para que hiciera cosas por él. Sin embargo, Gen lo entiende de otra forma. Ryusui nunca le daba órdenes, nunca le exigía que
que trabajara para él. Ryusui solo quería hacer cosas junto a su hermano, compartir su tiempo con él. Sai se da cuenta de que todo ese tiempo había malinterpretado a su hermano, y tras jugar esa noche una partida de ajedrez con él, en la que Ryusui le muestra su afecto, Sai decide viajar con el reino de la ciencia. Para motivar a los de la ciudad del maíz a trabajar duro, prepararon un concurso de matemáticas con un jugoso premio monetario. Con un circuito que pensaba y otro que recordaba, al ponerlos juntos tendrían un ordenador capaz de hacer operaciones matemáticas. Con imanes era la forma de guardar esa información. Cada imancito guardaría un 1 o un 0 y se colocaban en una especie de red en la que guardarían la información igual que en el juego de tocado y hundido. Los imancitos eran diminutos y necesitaban nada menos que 30 millones de ellos. Cuando al fin lo tuvieron listo, hicieron el concurso. Chrome, Senku, Sai y Magma competirían para ver quién resolvería primero un problema matemático. Sorprendentemente, Magma fue el ganador, gracias a la calculadora que los situaba un pasito más cerca de llegar a la Luna. Para construir la nave espacial necesitaban aluminio, así que el Perseo pone rumbo a Australia. Allí encuentran que el suelo bajo sus pies era todo bauxita, la fuente del aluminio. Extraer todo aquel mineral era demasiado trabajo y los suministros de comida y líquido despetrificador ya estaban escaseando, por lo que Ukyo y Yo navegaron hasta Australia desde la ciudad del maíz para llevarle suministros de comida. Pero no solo eso, Ukyo le entregó a Senku la medusa que Joel había reparado. A pesar de que poseían cientos de medusas, habían descubierto que la única que podía funcionar era la que encontraron en la isla del tesoro. Todas las que encontraron en la montaña del punto cero estaban demasiado desgastadas del paso del tiempo, por lo que, aunque se les pusieran baterías de diamantes nuevas, no funcionarían. Los diamantes que fabricó Kaseki estaban bien, el problema eran las medusas que usaban. Entonces Senku explica que necesitaban esa medusa para llevarla al espacio, pues no tenían tiempo para preparar una nave de regreso a la Tierra. Es decir, las 3 personas que viajasen a la Luna no volverían a la Tierra, se quedarían petrificados allí arriba esperando los siglos que hicieran falta a que la humanidad avanzase y pudieran ir a rescatarlos. Senku explica los pasos para preparar el aluminio de la nave, y a Gen le llama la atención el paso que decía que necesitaban una cantidad gigantesca de electricidad. Para eso Senku tenía pensado hacer una planta hidroeléctrica en un lugar con gran cantidad de ríos y cascadas. Japón era el lugar ideal para la planta, su país natal era el lugar donde construirían el cohete. Dejaron el artefacto a buen resguardo, bien sellado, y Ryusui dedujo que la medusa era capaz de revivir a los muertos, pero entendía que era algo que debían mantener en secreto. Chrome y Suika estaban devastados con la idea de no volver a ver a los 3 tripulantes de la nave. No podían permitir que ese viaje a la Luna fuese solo de ida, así que como los científicos novatos que eran, trabajarían duro en construirles un cohete de regreso. Así fue que le pidieron ayuda a Sai. Ellos dos estudiarían y trabajarían duro, pues no podía haber victoria sin estar todos juntos. Pasando por Indonesia, recogieron gran cantidad de caucho y pensando que en Japón deberían despetrificar a muchísimas personas para trabajar en la central hidroeléctrica y en la fabricación del cohete, se les ocurre preparar gran cantidad de comida japonesa para motivarlos a todos. Indonesia, al encontrarse en el Ecuador, era el lugar perfecto para sembrar y cosechar arroz una y otra vez, gracias al eterno verano y los fertilizantes que usaron, y con todo ese suministro regresaron a Japón. Era el momento de revivirlos a todos y reencontrarse, y como habían pasado años, ahora Chrome y Ruri tenían la misma edad. Suika se reencuentra con Chalk y Sagara, que habían protegido a la gente de la aldea construyéndoles una muralla de piedras. Y entonces descubrimos lo que el grupo de Japón había estado preparando siguiendo las instrucciones de Senku. Nada menos que una presa, mientras que en la isla del tesoro prepararon las instalaciones de lanzamiento del cohete. Entre todos, repartidos por el mundo, estaban aportando su granito de arena, y ese trabajo conjunto se vería recompensado muy pronto. Llegarían a la Luna en un 10 billones%. Bueno, pues ya solo nos queda un videíto más para terminar toda la historia de Dr. Stone. Estoy muy triste porque el manga ya haya acabado, pero a la vez tengo muchas ganas de terminar ya toda la serie de resúmenes completa en el canal y así poder empezar con cositas nuevas. Además, también le haré un análisis completito a todo el manga, igual que hice con The Promised Neverland o Kimetsu no Yaiba. Si no habéis visto esos análisis, los tenéis en la lista de análisis del canal, os lo dejaré por aquí arriba. Y nada más, nos vemos tan pronto como pueda con más resúmenes. ¡Matane!